Más soluciones con Raúl de Tapia. Pues aquí aterrizamos. Empieza la temporada de tareas en los huertos y hoy en Más Soluciones vamos a retomar un tema sobre el que hablamos, si recuerdan, el pasado mes de febrero. Vamos a dialogar sobre aquellas plantas a las que llamamos malas hierbas, en teoría, que nos dan la vida, por otro lado, la paradoja. Y para ello, pues nos acompaña una semana más Raúl de Tapia, biólogo y director de la Fundación Tormes. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo impresiona esto de las malas hierbas que al final tienen todo su papel, no? Sí, la botánica tiene, que es esa disciplina, ¿no?, del estudio de las plantas, tiene todo un recorrido larguísimo. Llevamos mucho tiempo estudiándolas, desde que somos Homo sapiens y antes, y vamos a seguir haciéndolo. Bueno, pues vamos a tratar de llegar a los oyentes con las plantas que crecen en los huertos y no son muy queridas, por eso las malas hierbas, por los hortelanos, por ejemplo. Y recordamos a los oyentes por qué no debemos volver en lo posible a llamarlas malas hierbas. Sé que no lo vamos a quitar, ese sello. Pero igual las miramos de otra manera. El bien y el mal no existe en la naturaleza, eso es Claro. Una cuestión humana, y la forma correcta de llamarlas son arbenses, son plantas arbenses, ya que vienen del término latino arbense, tiene dos partes, ¿no? Arbum, que significa campo de cultivo, y ensis, que tiene que ver con lo relativo a, con relación a. Al final, planta arbense es aquella que vive o que crece en los campos de cultivo. Entonces sería la forma correcta de llamarla. Bueno, nos vamos a ir acostumbrando. Dentro de este campo, nunca mejor dicho, vamos a hablar sobre aquellas plantas arbenses a las que podemos darle diferentes usos. El más común es el compost. ¿Para qué sirve este abono, Raúl? ¿Nos has contado? Pues mira, esto es de toda la vida de todos los huertos, de todos los paisanos, el retirar todas estas hierbas, irlas acumulando en una esquina del huerto, para que ellas solas se vayan degradando, ellas solas se vayan descomponiendo, y al final se forma una tierra vegetal bastante rica en nutrientes, que la vamos a devolver otra vez al huerto, y básicamente es lo que hace el Centro de Tratamiento de Residuos de Salamanca con toda esa materia orgánica procedente de los alimentos que volcamos en el contenedor marrón. Uh-huh. Dentro de las plantas arbenses y sus usos hay algunas muy conocidas, además tú nos lo has reseñado en algún momento, que actúan especialmente como fertilizantes. Es el caso de las ortigas, de las que nos has hablado en ediciones precedentes de Más Soluciones. ¿Cómo se utilizan las ortigas en el huerto? Las ortigas, yo creo que casi todo el mundo tiene un mal recuerdo de ellas. Yo siempre tengo un recuerdo. Sí. Bueno, siempre tienes algún recuerdo de haberte picado cuando llevas pantalones cortos de pequeño. Y sobre todo es la erupción, ¿no? Sí, que aparece en la piel. Y cuanto más rascas es peor, ¿no? La manera de emplearlas es en purín. El purín de ortigas es un preparado natural que se obtiene fermentando las ortigas frescas en agua durante varios días, ¿no? Es muy utilizado en la agricultura ecológica porque, como bien decías, funciona por un lado como fertilizante, pero a la vez va a estar trabajando como protector de las plantas, ¿no? Frente, por ejemplo, a los pulgones. Uh-huh. ¿Y para qué sirve exactamente? Pues para aportar nutrientes. Es muy rico en nitrógeno, en esos nitratos que de manera artificial se echan en los cultivos. En este caso sería de una manera natural. Y ese control de distintas plagas que mencionaba también de una forma, digamos, silvestre, ¿no? Sin recurrir a químicos artificiales. ¿Cómo se utiliza? Pues hay que utilizarlo diluido. Como fertilizante hay una mezcla aconsejada que es de una parte de purín por 10 litros de agua, y si lo vamos a utilizar como repelente vamos a tenerlo que diluir aún más, y se plantea más o menos una parte de purín, una parte de planta por 20 de agua. ¿Y algún consejo práctico que en todas estas cosas, ¿no? La pericia cuenta mucho, hay un ¿no? consejo práctico olfativo. ¿Ah, sí? Porque es que la fermentación tiene un olor un poco intenso. Y estoy siendo... Es desagradable entonces, intuyo, ¿no? Sí, huele a podrido muy fuerte, ¿no? Y al final no dejas de estar fermentando hojas, ¿no? Claro. Con lo cual, por supuesto, hay que hacerlo siempre en exterior, pero bueno, pensemos que a la vez es un remedio muy eficaz y además muy, muy económico, porque como decía, ni utilizamos insecticidas ni utilizamos nitratos artificiales. Entonces,
hemos de tener en cuenta de esos beneficios que nos está aportando. Ujú. Leíamos, creo que hace aproximadamente 15 días, en un medio de comunicación salmantino, que 1 de cada 3 pueblos de la provincia de Salamanca ha superado el nivel de nitratos en el agua que los científicos consideran seguro. ¿Esta es una de las consecuencias a las que aludes precisamente? Sí, y esta cuestión es bastante preocupante, porque en todos los medios salmantinos cada mes aparecen los pueblos que tienen problemas de potabilidad en sus aguas. Están relacionados en parte por los excesos de nitrato, el exceso de abono, también por el metalocloro y también por el arsénico. Es decir, las prácticas agrícolas mal desarrolladas, insisto siempre mucho en esto de bien y mal, ¿no? Es decir, hay el buen agricultor y el mal agricultor. Igual que hay el buen biólogo y el mal biólogo, el buen periodista. La buena y la y mala el mal praxis, periodista. ¿no? A la hora de Exactamente, ¿no? hacer las cosas, el cómo las hacemos. Genera problemas serios y problemas que se van acumulando en el tiempo y problemas que no son luego tan fáciles de resolver. Es decir, volver a potabilizar un agua que ha sufrido un impacto de este tipo no es una cuestión que se resuelva ni con un tratamiento, ni con una pastilla, ni... No, tiene que pasar de nuevo meses, incluso años, para que ese agua vuelva a las condiciones necesarias. Entonces, estamos viendo cómo el abuso de fitosanitarios se está filtrando a los acuíferos y el agua es lo más sagrado que tenemos. Lo que además da la vida, lo necesitamos sí o sí. Vamos a ir a otro uso quizá más singular de la ortiga. Hace 2 meses hablábamos un poquito de ella, pero hoy nos vamos a extender sobre todo y a detener un poquito más. Es una planta comestible. Explícanos un poquito sobre este uso. Sí, a todo el mundo le descoloca lo de que sea la ortiga comestible, ¿no? Si pica, Claro. Ahí es donde empieza, no la comas, ahí es ¿no? donde empieza un poco La contradicción. el ser refractarios. La mejor manera para que las ortigas no piquen es cogerlas con guantes. Hay mucha leyenda de que las coges sin respirar. Yo prefiero ser bastante más cauto, cogerlas con guantes. Hay gente que sí, que tiene un poco de habilidad de agarrarlas por debajo, que moviendo un poco los pinchos y tal, pero guantes. Guantes. ¿Vale? Ujú. Y luego es bueno el poderlas escaldar, porque de esa manera, en el momento que las escaldas, todos esos supuestos pinchos, que no son pinchos duros como pensamos, se disuelven, Claro. desaparecen. Entonces Entiendo. ya tienes la planta preparada. Ujú. ¿Vale? Comprendo. Esta fórmula nunca falla, ¿no? Te veo tan decidido que Ujú. además hay que tener en cuenta también luego el lugar donde las recogemos. Esto sí, no es lo mismo en un sitio que en otro. Claro, fíjate, encima a las ortigas les gusta mucho los suelos que han sido muy abonados, que tienen mucho nitrato, salen ahí con facilidad, pero el tener precaución en dónde cogerlas está más relacionado con la presencia de animales domésticos, es decir, que haya perros, que haya gatos, que hayan hecho sus necesidades allí, que pueda haber también animales... Contaminación, claro. Sí, que haya animales silvestres que también puedan estarse moviendo. Entonces, en los huertos, que los tenemos bastante controlados, que sabemos que hay una cierta privacidad, ¿no?, dentro del huerto, si salen ortigas, esas ortigas las vamos a poder aprovechar. Ujú. Y una vez las hemos cogido, con toda esta seguridad que vamos teniendo presente, que nos vas explicando, ¿qué podemos hacer con ellas? A Mira, ver. uno de esos platos típicos de toda la vida, que en algunas regiones de España son más abundantes que en otros, es la sopa de ortigas. La sopa de ortigas al final es una sopa en la que mezclamos las propias ortigas tiernas, cuanto más tiernas mejor, la cebolla, patata, ajo, calabacín, es decir, todo lo que queramos Añadir, ¿no? meter a la cocción. Y en ocasiones, incluso cuando ya lo tenemos todo bien cocido, se puede preparar una crema. Es un plato rico, además también muy rico en nutrientes. Y hay más cosas, Raúl, que podamos hacer con esta planta. Pues todo lo que podemos hacer con las plantas de los potajeras o de los cocidos. Hay muchas plantas silvestres de las que crecen en los huertos que de manera habitual se han metido en la cazuela como complemento y aportan, como decía, muchos beneficios para la salud. Ujú. Raúl, me vas a permitir, hay algunas informaciones que son un bien común, ¿no? A Así ver. que dejan de ser particulares para ser compartidas. Sé que tú las preparas de un modo muy, muy singular. ¿Nos querrías contar? Sí, tengo una amiga que es una gran gastrobotánica, una botánica gastronómica, una gran cocinera, Amanda Bataller,
que las prepara como si fueran patatas chips, y de hecho yo aprendí de ella. La cuestión es coger las ortigas con las hojas más grandes que veas, separarlas las hojas una a una, dejarlas colocaditas al lado de la sartén y luego calentar bien el aceite, y cuando el aceite esté bien caliente empezarlas a echar de una en una o de dos en dos como máximo, y nada, en un segundo prácticamente hay que volverlas a sacar con unas pinzas. Te va a quedar un sabor como muy llamativo porque tiene ese toque crujiente y además al tener sales minerales tiene un saborcillo salado. Uh-huh. Pues increíble, porque para ser llamadas malas hierbas, desde luego, aunque vamos a seguir las próximas semanas hablando de este tema, de este asunto, danos algún ejemplo más de planta que crezca en el huerto y que la podamos consumir. Pues hablando de pinchos, vamos a seguir con los pinchos. Venga. Motivando. Estupendo. Es la hora. El cardo mariano que tiene unos pinchos tremendos. Tiene en las cabezas donde están las flores moradas, vemos que tienen unas agujas serias. Entonces la manera de consumir el cardo mariano es coger las cabezas de las flores tiernas, cuando todavía esos pinchos no se han puesto duros, no se han acerado, cocerlas directamente, y una vez que las has cocido, pelarlas, quitarle los pinchos. ¿Qué es lo que te queda al final? Una alcachofita. Te queda una alcachofa pequeña, con un sabor muy, muy intenso, muy llamativo, y a partir de ahí creación, es decir, lo que te apetezca, pues con un vinagre, con una de vinagreta, Módena, por ejemplo, unos trocitos de jamón. Con lo que se nos ocurra, o sea, se comporta de esa manera. Y luego las pencas, lo que son los nervios de las hojas. Entiendo, el tallo, ¿no? Lo que sería el tallo. Las pencas se han rebozado y se siguen rebozando para consumirlas directamente. También las pencas se utilizan como los cardillos, como una hierba a incluir dentro del cocido. Y luego es curioso porque las semillas del cardo mariano, molidas o en infusión, son un gran protector del hepatopáncreas, ¿Del hígado? del hígado para limpiar. Entonces, en muchos tratamientos con quimioterapia, a los pacientes se les recomienda tomar infusiones de cardo mariano o ya encapsulado, ¿no? Porque también te lo venden en cápsulas. Es decir, el cardo mariano, que lo vemos tan agresivo con esas hojas pinchudas, con esas flores pinchudas, luego es un protector de nuestra salud y te digo la verdad que es que están buenos, es decir, es un sabor riquísimo. Plantas arbenses, que no malas hierbas, ¿eh? A ver si nos acostumbramos, sobre todo porque le damos la vuelta a esa realidad que nos trae tantos beneficios, ¿no? Que nos dejan, como hemos visto, tienen muchísimo que decir en la economía circular. Nos quedamos con ganas de saber más, Raúl. Nada, pues seguiremos contando y viendo que hay otras maneras de no utilizar fertilizantes o herbicidas que se convierten en un residuo. Lo evitamos desde el principio, entramos en la economía circular perfecta y, como siempre, las gracias al CTR Salamanca, a FCC Medio Ambiente y a GIRSA por facilitarnos, ¿no?, el poder contar todos estos buenos consejos. También a ti, Raúl de Tapia, por acompañarnos y propiciarnos estos aprendizajes cada semana en Más Soluciones. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias.